got something that might interest you. Muy buenas gente, os traigo el 10º explicado de los poderes de Boku no Hero Academia. Como siempre recordamos que esta serie está plagada de un montón de spoilers, principalmente porque tenemos que hablar del personaje, cosas suyas de la personalidad y avances de su propia trama. Y pensad que una cosa son los temas del anime y otro para el manga, que hay gente que a lo mejor no lo lleva tan al día, ¿vale? Y esto está hecho para los últimos capítulos del manga, normalmente cada vez que sale un explicado de este tipo. Así que bueno gente, si ya lo tenéis todo bien claro, comencemos. Bien, como habéis visto en el título, vamos a hablar de uno de los personajes que de hecho más estima y aprecio le tengo, principalmente porque me recuerda muchísimo a Deadpool, que de hecho creo que seguramente se ha inspirado en él el autor, porque es que se parece bastante bien. Vamos a dar unos pequeños datos del villano en cuestión, porque es el personaje que tiene el poder este que se llama Doble. Bien, el personaje, el cual no sé si voy a poder decir su nombre, que es Jin Bubai Kawara. Esto lo he dicho bien a la primera, impresionante. Bien, el cual tiene de apodo de villano Twice. Es un poder del tipo emisor, de los que necesita contacto físico y se basa en la creación de copias totalmente físicas. Actualmente es un villano y que está aliado pues prácticamente con el Frente de Liberación Paranormal. Bien, centrémonos un poco ahora en lo que sería el poder, el cual originalmente en las traducciones que leí se le llamaba clonación o se llamaba duplicado, pero ahora la traducción digamos más correcta que se le ha dado es doble. Su definición sería la siguiente: da la capacidad de crear copias idénticas de personas, copiando incluso poderes o rasgos de la propia personalidad, aunque no con la misma fuerza. Sí, básicamente con este poder puedes crear tu propio ejército de Narutos, porque es básicamente como un estilo de Kagebunshin, para los que conozcan la serie de Naruto, o también pues como un sustituto del movimiento de Pokémon. Y ahora con todo esto vamos a pasar a hablar de las ventajas y desventajas, porque este poder las tiene. Recordad que todos los poderes tienen sus desventajas. De momento, lo que llevo de serie con 10 episodios, no he encontrado ningún poder que no tenga ninguna debilidad. Bien, ahora vamos a hablar de lo que serían las ventajas, desventajas y el potencial que puede tener este poder si se desarrolla más todavía de lo que se ha llegado a mostrar en la serie. Bien, las ventajas serían las siguientes. La primera es que puede crear copias exactas tanto en personalidad, apariencia como poderes propios, y esto dentro de cabe lo considero increíblemente bueno. Más que nada porque el hecho de que pueda crear una copia en sí, ¿vale? O sea, el hecho de que pueda crear una copia en sí lo hace bastante bien, pero aunque no está puesta aquí tal cual, pensad que Twice él mismo dice que necesita tomar las medidas, tener los datos todos sobre la persona, porque digamos que Twice lo que hace lo siguiente es que tiene los datos referente a una persona, lo cual ya demuestra que es alguien bastante inteligente y muy perceptivo y pulido con los detalles. Entonces se hace una imagen mental, es como si tú te intentas dibujar algo en tu mente, ¿vale? Te lo imaginas. Y Twice pues es capaz de crear una sustancia la cual se convierte en la copia que él mismo se ha imaginado. Estas copias que él crea conservan la personalidad del propio individuo, como su apariencia y vestuarios propios, así como los poderes. Esto lo hace increíble porque es capaz de crear, o sea, puedes hacerte un ejército tanto de ti mismo, ahora sí porque supera el factor psicológico, como de cualquier otra persona. O sea, esto nos demuestra que Twice es increíble por el hecho de que puede crear cualquier ser vivo y encima que puede duplicarlo prácticamente con los propios poderes, lo cual dentro de cabe pensad que hay usuarios que con sus poderes serían molestos duplicarlos. La segunda ventaja es el hecho de que estas copias tienen una independencia propia, lo cual significa que no necesitan un manejo externo. Para poder entender esto mejor, pensad que todas las copias que crea tienen, digamos, un pensamiento propio, ¿vale? Estas copias, como tienen su propia personalidad y son independientes por su cuenta, no tienen por qué estar recibiendo órdenes de otros, o sea, pueden actuar por su propia cuenta. Pero esto también puede ser en sí una desventaja, porque no las puedes controlar. Pero el hecho de que puedes crearte copias de tus amigos, pues puede ser un factor bastante bueno. Y aparte que al tener independencia, pues las puedes mandar sin problema. La tercera ventaja es que las copias pueden crear a su vez otras copias, pero al menos solo esto se ha demostrado por Twice, ya que como su poder es poder crear esas copias, hacer dobles, me imagino que el hecho de que como los dobles pueden hacer otros dobles, puede crear un ejército infinito, o sea, puede duplicar gracias a su propio poder usándolo sobre sí mismo, creando un ejército infinito, porque en teoría las copias como tienen su propia energía, Twice en realidad está gastando la energía para crear dos copias.
estas dos copias vuelven a crear con su propia energía otras dos, y así continuamente, lo cual es un ejército infinito y muy molesto para enfrentar. Y la última ventaja sería que las copias no sienten dolor al ser dañadas y desaparecen sin dejar rastro, lo cual hace que sea bastante eficaz porque se ha demostrado que no las puedes someter. Es decir, si una de las copias de Twice, por ejemplo, fuese sometida, esta podría suicidarse y prácticamente al ser un doble no sentirá ningún dolor, esta desaparecerá, y de hecho es una de las cosas que se ha demostrado, que no hay que dañarlas. Entonces, claro, es muy difícil hacer un interrogatorio sin dañar excesivamente, porque el doble, al recibir una cantidad de daño, este desaparece, lo cual hace que Twice tenga un poder bastante completito en cuestión para ataque, defensa, infiltración, es decir, lo tiene bastante bien puesto. Pero obviamente todos los poderes tienen sus debilidades, y ahora veremos por qué este poder no puede ser considerado invencible, en cierta forma. La primera desventaja es lo que te estaba comentando antes, perdón, respecto a la personalidad, ¿vale? Alguno ha pensado, hostia, vale, puedes crear copias, pero hay que pensar que estas copias están acondicionadas a la relación que tengan con Twice. Esto significa que, por ejemplo, aunque Twice haga copias, por ejemplo, de sus enemigos o de héroes, como estas tienen su propia personalidad, se rebelarían contra él mismo. De hecho, eso fue lo que le pasó a él en su pasado, que al crear clones de sí mismo, al verse, digamos, en un factor psicológico de que empezaron a matarse los unos a los otros, pues claro, al fin y al cuenta se nos ha demostrado eso, que tienen que estar acondicionadas a un factor de llevarse bien con Twice. Es decir, las copias pueden pensar y si no reconocen a Twice como un aliado, se rebelarán contra él, con lo cual Twice tiene que elegir muy bien las copias de los que crea, pero normalmente siempre suele hacer la de sus más allegados, sus más aliados. Otra desventaja sería que las copias no lo comparten recuerdos entre ellas, ¿vale? El Kage Bunshin de Naruto fue comparado con esta habilidad, pero la diferencia es que el Kangen Bunshin, ¿vale? Es decir, los clones de sombra, cuando estos desaparecen, toda la experiencia, cansancio y recuerdos se van al cuerpo original, pero al menos aquí en lo que parece ser que se ha mostrado es que estas copias no comparten ni experiencia ni nada entre ellas, pero Twice de alguna manera parece ser que puede sentir cuando estas desaparecen, o sea, hay una conexión entre las copias, pero no parece ser que esto afecte de alguna manera a él. No parece ser que sabe que desaparecen, pero no parece en sí que pueda adivinar qué ha pasado con la copia, solamente sabe pues que ha sido dañada. Otra desventaja sería que una cosa que parece ser que se ha mostrado es que las copias se crean en base a cómo esté el individuo. Porque ya que tiene que tomar medidas y tal, una de las cosas que intentó hacer Twice es el hecho de que si mis amigos o estos están dañados, intentar crear copias sanas de ellos. De momento es una cosa que se ha mostrado que con él mismo sí que funciona, porque los clones que creó él cuando hizo su despertar no tenían las propias heridas. Pero al intentar hacer clones de sus compañeros, estos tenían exactamente el mismo cuerpo y las mismas proporciones. En teoría esto se debería demostrar que consigo mismo el poder funciona mejor que con otra persona. Y la última desventaja es que los dobles no son exactamente igual de poderosos que el original, siendo en realidad más débiles. Si bien es cierto que, por ejemplo, hemos visto los clones de Dabi, de Shigaraki, entre otros, que pueden utilizar las réplicas de los poderes, ¿vale? Estos pueden utilizar réplicas de los poderes. Pero hay que tener en cuenta que no pueden ser exactamente igual de fuertes. Si bien es cierto que ya se ha visto, por ejemplo, que el clon de Dabi hizo unas llamas azules tremendamente poderosas, pero hay que tener en cuenta que el clon no utiliza el potencial completo. O sea, no sabría decir si a lo mejor es un 50%, un 25%, no sabría exactamente decirlo. Pero está claro que el original es mucho más eficaz. Además de que los clones, en cuanto reciban una herida o reciban un daño significativo, desaparecerán. Lo cual en cierta manera, si bien es cierto que son muy útiles para el combate, pero tiene que ser para combates rápidos, ya que cuando reciban una herida desaparecerán sin importar de quién sea el original su copia. Y en cuestión de potencial, para finalizar el vídeo, que esto es una cosa que se comentó sobre todo durante su participación protagónica, así como en últimos capítulos, es que este poder en sí le permitiría a Twice acabar con un país entero, porque pensad que su forma de crear los clones continuamente pues sería comparable a una marabunta o un ejército de zombies, ya que, en cierta manera, los zombies, por ejemplo, dentro de la ficción, no se les considera tremendamente peligrosos, porque suelen ser lentos, no suelen ser básicamente muy fuertes y pueden ser acabados, pero el problema es que la fuerza de estos radica principalmente
en el número, ¿vale? Porque son muchos, no puedes acabar con un ejército tan grande por muy débiles que sean. Esto lo puedes ver, pues, por ejemplo, cuando se juntan las pirañas. A lo mejor una piraña sola no puede darte problemas, es un ejemplo, pero un montón de ellas sí. Los zombies cuando van todos en manada, sí, pero cuando está solo, normalmente es más fácil lidiar con él. Entonces en el caso de Twice es así, o sea, él a lo mejor, pues puede mucha gente intentar enfrentar a sus clones, pero como se están creando continuamente, pues estás enfrentando una batalla muy difícil, ya que al menos la velocidad a la que crea los dobles, y que estos van creándose continuamente, claro, y piensa que el número se va duplicando continuamente por 2, o sea, es que 2, 4, 8, 16... que al final 32, madre mía, va subiendo la cantidad, y esto haría de Twice un personaje increíblemente poderoso. Y sobre todo porque, dada su personalidad, sabemos que no es una persona que sea así de un egocentrismo destructivo. O sea, es una persona que le gusta estar con sus compañeros, valorarlos, y él utiliza su poder normalmente pues con el beneficio de querer protegerlos. Porque este poder en manos de cualquier otra persona podría utilizarlo para intentar conquistar parte del mundo sin problema. Pero en fin, gente, esto es todo al menos lo que puedo sacar sobre el poder de Twice. Cualquier comentario o cualquier cosa se puede hacer en el debate en los comentarios. Y aquí os he dejado con este gameplay de My Hero One Justice 2. Muy buenas y hasta la próxima.